Hola, buenos días. Hoy vamos a ver cómo generar algunos títulos dentro de Adobe Illustrator y Photoshop para utilizarlos en Premiere o cualquier otro editor de video. Vamos a crear un documento nuevo en Illustrator y vamos a utilizar los tamaños de película y video. Es importante que seleccionen el tamaño de video que van a llevar en su producción final. Por ejemplo, acá tengo un video en alta definición de 1280 por 720 píxeles. Voy a crear este documento y vamos a ver que tenemos una cuadrícula de transparencia. Esto es debido a que vamos a poder crear elementos que tengan o no fondo y podemos incluirlos dentro de Premiere para que esa transparencia se respete. Vamos a colocar acá un título tentativo, por ejemplo, el videoarte y el pixel como unidad. Vamos a crear nuestro título. Desde acá podemos elegir alguna fuente que nos llame la atención. Podemos crear un breve documental, una especie de subtítulo y vamos a agregar algunos elementos de apariencia. Vamos a darle clic aquí al botón de apariencia y por ejemplo podemos agregar un efecto de estilizado y una sombra paralela. Desde acá podemos hacer los ajustes tal cual lo hacemos, por ejemplo, en Photoshop. Voy a cambiar el color de mi texto a un lila y este lo voy a pasar a blanco. Podemos agregar no solamente texto, sino también podemos agregar algunas formas. Voy aquí a hacer un pequeño diseño. Podemos agregar líneas, cambiar su apariencia, por ejemplo, esta. Y solamente lo que se encuentra en el documento es lo que vamos a poder visualizar una vez que se exporte. Y esta sería mi primer parte para crear mi título. Voy a irme al menú de archivo, guardar como, y le voy a poner aquí título, videoarte, Adobe Illustrator, y lo voy a dejar como documento de Adobe Illustrator. Doy clic en guardar y ya lo puedo incluir dentro de mi documento final. Acá yo ya tengo la edición de un video que hice previamente y supongamos que lo que quiero hacer es incluir dentro de esta edición mi título. Lo único que tendría que hacer es dirigirme al escritorio donde guardé mi archivo, jalarlo y en Premiere soltarlo. Y de esa forma tendríamos ya listo nuestro elemento. Mencionaba que es importante la cuadrícula de transparencia porque yo puedo colocar esto encima de un video y como no tiene fondo, pues esto se vería. Una manera muy sencilla de hacer los títulos es que tengo una ligera transición. Vamos a quitar este espacio que sobra, dando doble clic y presionando suprimir. Y vamos a expandir nuestro título. Iniciemos nuestro análisis interdisciplinario. Otra de las formas para crear títulos dentro de Photoshop puede ser dando clic dentro de crear nuevo documento.
Vamos a película y video, elegimos el tamaño de nuestros videos. Acá vamos a ver todos los ajustes. Podemos ver que tenemos varios tamaños de video. Y voy a utilizar el de 1280 por 120 por 720. Doy clic en crear. Y dentro de este canvas o lienzo, acá tengo mi fondo activado, pero lo podemos crear una capa nueva y eliminarlo para que tengamos transparencias. Y desde acá podemos hacer otro tipo de trabajos que tal vez pueden ser un poco más complejos a partir de los pinceles. Vamos a ponerle historia del videoarte. Vamos a crear acá nuestro título. Y como son capas, lo que podemos hacer es, por ejemplo, seleccionar solamente el texto y con un pincel podemos hacer algunos tratamientos. Voy a quitarle aquí el suavizado y podemos hacer como algunas manchas. Ya vamos a quitarle la dureza y vamos a hacer un pincel que nada más pase por el medio. Podemos hacer degradados con los pinceles. Podemos aplicar alguna textura si tenemos un pincel que genere estos recursos. Ahí está. Podríamos también agregar algunos elementos como imágenes o logotipos. Por ejemplo, vamos a traernos acá un logotipo. Este lo voy a copiar, lo pego en Photoshop. Si son imágenes con transparencia, no lo va a hacer con copiar y pegar, tenemos que guardar la imagen. Y una vez que se descarga ya la podemos incluir en Photoshop. Y desde acá podemos hacer cualquier otro tratamiento, por ejemplo, agregarle una sombra paralela. Podríamos agregar una superposición de motivos. Podemos cambiarle el degradado y elegir aquí alguno de los que ya vienen por default o crear nuestro propio degradado. Podemos agregar un trazo y configurar todos los elementos que componen este panel. Y una vez que estemos a gusto con el resultado, podemos hacer el mismo proceso. En esta ocasión voy a agregar, por ejemplo, un fondo. En esta capa que está vacía voy a pintar con mi pincel. Para que puedan ver cómo el panel de transparencia en realidad obedece a más elementos. Acá le doy clic a archivo, vamos a guardar como y lo vamos a dejar en editable. Lo vamos a poner ps título ps1 igual en el escritorio y voy a traerme mi documento al Adobe Premiere. Lo puedo soltar igual encima de mi composición. Disciplinario sobre la biodanza. Y si nos damos cuenta, tiene algunas transparencias porque mi pincel tenía algunas transparencias también. Desde acá entonces podemos ver cómo se puede hacer que estos títulos aparezcan. Si yo presiono Control D, ponemos Nuestro análisis Pocket, interdisciplinario sobre la biodanza. Una práctica y estos elementos también pueden ser incluidos para entrevistas o elementos gráficos, por ejemplo, estas cortinillas
o estos elementos que acompañan cuando hay una parte de la entrevista, neurológicos que producen. también son creados en Illustrator. Entonces, esta sería la parte que tienen que diseñar ustedes. Y por último, vamos a agregar la parte de los créditos. Cuando termina nuestro video es importante generar estos recursos. Vamos a irnos aquí a la opción de secuencia. Vamos a abrir un poquito más el panel. Y podemos crearlos con la herramienta de texto o aquí con el signo de más, nuevo elemento. Y desde acá podemos crearlos como si fueran subtítulos. Lo colocamos al final. Y cuando damos doble clic, nos permite editar qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, el roll up, cuando pasa nuestro texto, aquí hay que configurarlo. Que el texto esté en blanco. Acá vamos a colocar: hola, esto es una prueba de textos. Vamos aquí a modificar que sean visibles nuestros créditos. Ya está, subtítulos opcionales. Lo vamos a agregar este botoncito aquí. Y desde acá podríamos extender la duración, hacerla más larga, más corta. Podemos volver a nuestro menú en el proyecto. Y acá, por ejemplo, podemos elegir esta opción que se llama abrir subtítulos. Y acá tenemos ya nuestro texto. Y desde acá, con doble clic, podemos ir editando qué es lo que sucede. Por ejemplo, historia del videoarte. Y con esto podemos ir configurando la ubicación y la duración de nuestros elementos. Pueden quedar en el centro. Podemos elegir el tipo de fuente, el tamaño. Si expandimos un poco más esto, podemos hacer nuestra fuente más grande, más pequeña, etc. Y de esta manera vamos a ir colocando cada uno de los textos. Imágenes. Por ejemplo, podemos colocar aquí si utilizamos recursos externos. Fotografía de video 1. Y de esta manera irían apareciendo nuestros créditos uno tras otro. Cuando finalizamos, simplemente se exporta y ya quedaría listo nuestro documento. Esto sería lo que tiene que tener su archivo final. Si tienen alguna duda, me la pueden enviar por WhatsApp.